Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 33 de nuestro curso de geometría. Vamos a continuar viendo definiciones relacionadas a conceptos que tienen relación con los cuadriláteros. Fíjense en esta definición, dice: llamamos altura de un trapecio o de un paralelogramo a la medida de un segmento perpendicular a dos de los lados paralelos. Los lados entre los cuales se considera la altura se llaman las bases de dicho trapecio o paralelogramo. Bueno, hay un comentario aquí que dice que recuerde que una recta o segmento que sea perpendicular a una pareja de una pareja de líneas paralelas, entonces también es perpendicular a la otra línea que es paralela a la que ya dijimos que ese segmento o recta es perpendicular. Bien, por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos que están aquí, estas parejitas de ejemplos que están aquí. De hecho, son 4 ejemplos. Aquí tenemos, fíjense, un trapecio, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que es un trapecio? Pues es un cuadrilátero, ¿verdad? Que tiene, mire, esta única pareja de lados paralelos, ¿verdad? Bueno, pues la medida del segmento, de un segmento que esté perpendicular a esos dos lados paralelos, esa va a ser la altura de ese trapecio. Y usted dirá, bueno, pero si yo tomo la medida de este segmento, me va a dar una altura. Y si el segmento perpendicular a los dos lados paralelos lo tomo aquí, ¿tendrá la misma medida? Vamos a probar dentro de unas cuantas lecciones, si no en la próxima, que esos segmentos que son perpendiculares entre dos líneas paralelas tienen la misma medida, ¿ok? Así que una vez usted tome el segmento que es perpendicular a los dos lados que son paralelos en un trapecio, la medida de ese segmento perpendicular a esos dos lados paralelos en el trapecio es la altura de ese trapecio. Entonces, como yo tomé, ¿verdad?, ese segmento perpendicular a estos dos lados paralelos, estos dos lados, el AB y el CD, son las bases de ese trapezoide o trapecio, ¿ok? Los lados que son paralelos en un trapecio o trapezoide son las bases de ese trapecio o trapezoide, porque entre ellos es que se puede tomar la altura, la medida de ese segmento que es perpendicular a las dos líneas paralelas o a los dos lados paralelos del trapezoide. Bien, aquí tenemos ahora, fíjense, un paralelogramo. ¿Cómo yo sé que es un paralelogramo? Se me pasó a indicárselo, ¿ves? Porque tenemos estas cabecitas de flecha que indican que estos dos lados opuestos son paralelos y estos dos lados opuestos también son paralelos, ¿ves? Lo indicamos con esas cabecitas de flecha. Pues eso es un paralelogramo. Bueno, pues si yo tomo un segmento perpendicular entre estos dos lados paralelos, esa va a ser la altura de ese paralelogramo, teniendo como bases a MN y OP. ¿Ok? Ahora, si tomo la medida de este segmento, que es perpendicular a estos otros dos lados paralelos de ese paralelogramo, esa también sería la altura de ese paralelogramo, pero en este caso serían las bases NO y MP, ¿verdad? Porque sobre esos dos lados paralelos es que se tomó esa altura. Así que fíjense que un paralelogramo puede tener dos alturas y dos parejas de bases, ¿ok? Pero usted verá que el interés sobre las alturas no importa cuál de las dos alturas yo tome después, para una cosa muy importante que vamos a ver más tarde en el curso. Así que un paralelogramo tiene dos alturas, dos medidas, ¿verdad? Y claro, dos parejas de bases, ¿ok? Aquí tenemos un trapezoide, ¿verdad? Porque fíjense que además hay una pareja de lados paralelos, pero que es rectángulo. Bueno, pues da la casualidad que este lado de ese trapezoide, que es perpendicular a las dos bases, a los dos lados que son paralelos, nos serviría, la medida de ese lado sería la altura, nos serviría de altura de ese trapecio. ¿Ves? La medida de este lado del WY puede ser considerada como altura sobre las bases WX y YZ, ¿no? Es lo que dice aquí. Bien, aquí tenemos un rectángulo, ¿verdad? Porque fíjense que es un paralelogramo, las parejas de lados opuestos son, mírenlo, con esas cabecitas de flecha, indica que son paralelos, y además los 4 ángulos son rectos, así que ese paralelogramo, al tener 4 ángulos rectos, es un rectángulo. Pues mire,
como este segmento es perpendicular a estos dos lados paralelos, la medida de él, pues puede ser la altura de ese rectángulo sobre esas dos bases. Este otro segmento, el IJ, ¿verdad?, que también es perpendicular a estos dos lados paralelos, pues se podría considerar como la base, perdón, la altura sobre esas dos bases también. Igualmente, este lado, que es perpendicular entonces a estos dos lados paralelos en ese rectángulo, su medida se podría considerar como la altura de ese rectángulo con estas dos bases. Y finalmente, igualmente, este segmento que es perpendicular, este lado, que es perpendicular a estos dos lados paralelos de ese rectángulo, su medida podría ser considerada como la altura de ese rectángulo sobre estas dos bases, que es sobre la cual se está considerando la altura correspondiente. Pues ahí tenemos la definición de lo que es la altura de un rectángulo y la ilustración de ellos, de un cuadrilátero, ¿verdad? Perdón, no de un cuadrilátero en general, lo que es la altura de un trapecio o trapezoide y de un paralelogramo. ¿Sí? Porque sobre eso es lo que hemos definido las alturas para trapecios y para paralelogramos. Vamos a ver entonces este otro concepto, esta otra definición que dice lo siguiente. Los ángulos consecutivos y los ángulos no consecutivos u opuestos en un cuadrilátero. Dice la definición que en cualquier cuadrilátero llamamos a dos vértices consecutivos o a dos ángulos consecutivos, también se pueden llamar así, si son los extremos de un lado de dicho cuadrilátero. Por ejemplo, vamos a considerar este cuadrilátero, el ABCD, que sabemos que es un trapezoide, porque tiene una pareja de lados paralelos. Pues estos dos ángulos, el A y el B, son consecutivos porque son vértices de un mismo lado. ¿Sí? El B y el D son consecutivos porque son vértices, extremos de un lado de ese cuadrilátero, que es un trapecio en este caso. El D y el C son consecutivos. El C y el A son consecutivos. ¿Ves? Bien, pero si no son así, por ejemplo, el A y el D, ¿ves?, que no son vértices o extremos de uno de los lados del trapezoide, en este caso, ¿ves?, el A es el extremo de este lado y el D es extremo de este otro lado, que no es este mismo, del cual el A es vértice. Esos dos ángulos, el A y el D, se llaman opuestos o no consecutivos. Igualmente el B y el C. Y así mismo podemos ver que estos dos son consecutivos, estos dos son consecutivos, estos dos son consecutivos, etc. Estos dos son opuestos, estos dos son opuestos. Estos dos son consecutivos, estos dos son consecutivos, estos dos son consecutivos, estos dos son consecutivos, este y este son opuestos o no consecutivos, y este son opuestos o no consecutivos en esos cuadriláteros en que se consideran, ¿okay?, en donde están localizados. Bien, pues vamos a ver esta otra definición que indica lo siguiente. Vamos a ver acá arriba.
una diagonal de un cuadrilátero es cualquier segmento que tiene a dos vértices no consecutivos del cuadrilátero como extremos. ¿Sí? El segmento que tiene a dos vértices o dos ángulos no consecutivos u opuestos en un cuadrilátero, pues ese segmento se llama la diagonal o una diagonal de ese cuadrilátero. Y como ejemplo vamos a ver los siguientes. Fíjese en esta pareja de ejemplos que tenemos aquí. Tenemos el cuadrilátero PQRS, ¿verdad? Pues fíjense que estos dos ángulos, el P y el S, son opuestos, no consecutivos, en ese trapezoide, ¿verdad? Trapecio. Pues fíjense que entonces este segmento, el PS, podría ser considerado, es la diagonal que tiene como extremos el P, los vértices P y S de ese cuadrilátero, porque fíjense que esos dos vértices no son consecutivos. Y este otro segmento que también está determinado por estos dos vértices de ese trapezoide y que son opuestos, pues ese otro segmento sería otra diagonal de ese cuadrilátero. Fíjense que las alturas se definieron para trapecios y para paralelogramos, pero las diagonales se definen para cualquier cuadrilátero. Aquí tenemos las diagonales de un trapezoide o trapecio. Aquí tenemos otro cuadrilátero, el ABCD, que fíjese que ni es trapezoide, ni es paralelogramo, ni es rectángulo, ni es un rombo, ni es un cuadrado. Un cuadrilátero cualquiera. Sin embargo, podemos identificar las diagonales, ¿verdad? Tomamos este vértice que no es consecutivo, que es consecutivo con este, pero no es consecutivo con este, ¿verdad? Y el segmento que va desde ese vértice hasta este vértice que no es consecutivo con él, ese segmento es una diagonal de ese cuadrilátero. Igualmente este segmento es diagonal de ese cuadrilátero. Bueno, pues hasta aquí terminamos esta lección. Nos vemos entonces en la próxima.